Muy buenos días. Para mí es un privilegio, una vez más, tener la oportunidad de exponer la palabra del Señor, y lo hago delante de ustedes con alegría y temor. Pido a Dios, y espero que esa sea su oración también, que nos encamine a todos hacia su verdad, que ilumine nuestros corazones y que guarde mis labios de error. Hoy vamos a estudiar los primeros 3 versículos del primer capítulo de la carta a los Hebreos. Y el sermón, para los que les gusta pensar en términos de títulos, le he puesto el título, La supremacía del Hijo. Y quiero que durante este tiempo que vamos a estar estudiando estos 3 versículos, extraigamos de ellos la riqueza, la belleza, la gloria, la hermosura, la centralidad y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, y que al contemplarle a Él, nuestras mentes, nuestros corazones, toda nuestra vida sea transformada para su gloria. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Leo para ustedes el pasaje, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a parar ahí. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra y porque en sus páginas podemos encontrar a tu Hijo Jesucristo revelado. Gracias, oh Dios, porque tanto los profetas del Antiguo Testamento como tus apóstoles en el Nuevo Testamento dedicaron todos sus escritos a señalar la grandeza de la obra y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos rogarte que al estudiar esto, nuestros corazones sean inclinados hacia Él. Nuestras mentes giren en torno a Él, nuestros afectos se dediquen a Él. Ayúdanos a amarle como el centro de nuestra vida. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Las grandes preguntas de la vida. Como estoy preparando el curso de filosofía, no puedo evitar pensar en esos términos. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo sé cuál es la verdad? Ahora que estábamos hablando en la escuela dominical de la verdad, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Cómo puedo conocer más a Dios si Él existe? Si existe Dios, ¿cómo puedo conocerle más? Son preguntas profundas, preguntas que todos nos hemos hecho en alguna forma, y de hecho todos aquí, cada uno de ustedes y yo, tenemos una respuesta a cada una de estas preguntas. A veces la respuesta no es muy satisfactoria, pero todos tenemos una respuesta a estas preguntas. Todos nos las hacemos. Sin embargo, como cristianos, nosotros tenemos la respuesta dada por Dios a cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo sé cuál es la verdad? ¿Cómo puedo conocer la verdad? ¿Cómo puedo conocer a Dios? La respuesta a todas esas preguntas es la misma. El Hijo, Jesucristo. Él es el significado de la vida. La carta a los Hebreos fue escrita por un autor desconocido. No sabemos exactamente quién fue, pero sabemos algunas cosas de él. Sabemos que era muy hábil en el conocimiento del griego y la literatura griega. Sabemos que conocía muy bien el Antiguo Testamento y que su versión preferida del Antiguo Testamento era la traducción de la Septuaginta, que es la traducción griega que usaban en los tiempos de los apóstoles. Conocía la historia de la redención muy bien. Conocía la culminación de esa historia en la persona de Cristo. Eso lo vemos desde los primeros versículos y a lo largo de toda la carta. También sabemos que tenía un corazón pastoral por sus lectores.
Es posible que los conociera personalmente y ellos a él. Y también sabemos que él se convirtió gracias a la predicación de los apóstoles. Además de eso, conocía a Timoteo. Esas son cosas que podemos extraer de la misma carta para conocer un poco al autor. Y podemos conocer también a sus lectores. Eran judíos que estaban en la dispersación, o sea que habían sido llevados fuera de Jerusalén, estaban fuera de Palestina y ellos habían abrazado el cristianismo posiblemente fuera de Jerusalén. También hablaban griego y también usaban la Septuaginta, por eso el autor les escribe en esos términos. Conocían muy bien el Antiguo Testamento siendo judíos, estaban interesados en todo el sistema de sacrificios, en el sistema sacerdotal, todo esto estaba en sus mentes, porque si leemos la carta vemos que el autor les escribe como si ellos supieran todo, no se dedica a explicarles el sistema sacrificial o lo que deberían saber del Antiguo Testamento. También oyeron el Evangelio gracias a los apóstoles. Y algo muy particular es que esta generación de cristianos estaba enfrentando persecución, posiblemente bajo Nerón. Habían sido expulsados de las sinagogas judías por haber abrazado el cristianismo. Sin embargo, el templo todavía no había sido destruido. En ese contexto estamos. Cristianos o judíos que abrazaron el cristianismo y que a raíz de ello estaban sufriendo persecución por las autoridades civiles y persecución dentro de la misma iglesia, persecución por parte de los mismos judíos que no habían reconocido la centralidad del Hijo. Y en ese contexto es que empieza el autor de Hebreos a hablarles de lo que conocen. Empieza a hablarles del Antiguo Testamento y los dirige a la grandeza y la riqueza de nuestro Señor Jesucristo. Vean el primer versículo. El Hijo es llamado el centro de la revelación. Él dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El orden, si ustedes lo ven de las palabras, hay como un contraste bastante evidente, o tal vez no tan evidente, les voy a ayudar a verlo. Empieza diciendo que en otro tiempo Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, había hablado muchas veces y de muchas maneras, había hablado en otro tiempo, había hablado a los padres y había hablado por medio de los profetas. Entonces, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y luego el contraste. En los postreros días, no en otro tiempo, sino en los postreros días, en estos postreros días, ¿nos ha hablado a quiénes? A nosotros. ¿Por medio de quién? Por el Hijo. Dios es el autor del mensaje. Es un solo mensaje. Es el mismo mensaje de principio a fin. Pero ha tomado formas diferentes. Muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento todos sabemos que Dios utilizó diferentes métodos para hablarle a su pueblo, para comunicar su verdad. Podemos citar sueños, visiones, la voz audible de Dios, incluso ángeles mismos. En Números capítulo 12, versículos del 6 al 8 leemos, oíd ahora mis palabras, dice el Señor. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Muchos métodos diferentes. Visiones, sueños y con Moisés particularmente cara a cara. Sin embargo, esto se dio en otro tiempo, hace mucho, en tiempos pasados, en el tiempo de los patriarcas. Por eso dice que le habló a los padres, está hablando de los padres de Israel. Hay un progreso de este mensaje. En los patriarcas, recordemos que les hablaba por sueños, ¿verdad? Se le presentó a Jacob, por ejemplo, a Abraham con voz audible, hubo visiones también, voces. De repente con Moisés cambia y se revela, él deja escrita su ley, ¿verdad? Por primera vez queda escrita la ley de Dios por el dedo mismo de Dios y también Dios instruye a Moisés para que escriba el desarrollo de su ley. Después de eso vienen las profecías, ¿verdad? Cada profeta explica la ley, la aplica
Pero va más allá. Los profetas empiezan a hacer una tarea interesante. Ellos señalan a Cristo. Cristo está presente desde el principio. Desde Génesis 3:15 tenemos el primer vistazo a nuestro Señor Jesucristo. Pero los profetas ya hablan con más propiedad, aunque ellos mismos no sabían de qué estaban hablando, pero hablan con más propiedad, unas descripciones más ricas de quién sería ese siervo, de quién sería ese Mesías, de quién sería ese que vendría a salvar al pueblo de Dios. Una revelación progresiva hasta que llega a estos postreros días. El fin del Estado judío. La era del Evangelio, podríamos decirle, esta era en la que nosotros estamos. La revelación final, la última revelación o el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la revelación. ¿Por medio de quién? Por el Hijo. Por el Hijo. El mensaje es uno. No son mensajes diferentes, no son dos mensajes distintos. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla, he venido a cumplirla. Hay unidad en el mensaje. Él no es siervo como los profetas, es diferente a los profetas, él es hijo. Su mensaje es diferente. Él habla con una autoridad propia, no con una autoridad derivada. Y los que le escucharon enseñar en los tiempos que él anduvo sobre la tierra, dijeron eso y reconocieron esa verdad. Él dice, él habla distinto, él no es como los que han aprendido de otros. No, él habla con autoridad propia, viene de él mismo el mensaje. ¿Por qué? Porque él no es siervo, no viene en calidad de siervo como los profetas, sino en calidad de hijo. Y él viene a poner un punto final a la revelación. El Antiguo Testamento fue consumado en el Nuevo. Jesucristo es el cumplimiento y consumación. Por el Hijo, literalmente en el Hijo. Él es la revelación definitiva de Dios. Él es el punto final del mensaje. Un autor conocido de apellido Bruce lo pone en estos términos. La revelación es un progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Cristo. Él es el punto final. Hay una tendencia errada en nuestras iglesias o en la iglesia cristiana moderna de pensar que el Antiguo Testamento es ignorable. El Antiguo Testamento se puede pasar por alto. No lo necesitamos. De hecho, los gedeones, ayer estábamos hablando de ellos un poco. Los gedeones, ¿qué es lo que reparten? Nuevos testamentos, ¿verdad? Ellos no reparten el Antiguo, solo reparten Nuevos Testamentos. Existe esa tendencia como si el Antiguo Testamento no fuese necesario. ¿Cuál es tu actitud al acercarte a la Biblia? ¿Estás buscando encontrar esa riqueza tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento? La palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Muchas veces tratamos secciones como si fueran inútiles. Todo se trata de Él. Si todo en la palabra de Dios señala a Cristo, no podemos descartar ningún fragmento como si fuese inútil, como si fuese innecesario. Incluso Números. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Números, ¿verdad? Es un libro complicado en ese sentido, de encontrarle la aplicación, de encontrarle el sentido, de encontrarle incluso el disfrute. Guillermo Green fue uno de los que me ayudó a mí a entender la riqueza de Números, y él me lo dijo en estos términos, nada más. Ahí hay listas y listas de personas para recordarnos que Dios actúa por medio de personas reales en este mundo real. No es ficción, no es fantasía, son personas reales y hay registros de personas reales por esa razón. Y de esa línea de personas desciende el Hijo. Entonces, ahí está presente Él en todas esas genealogías. Sus genes, por decirlo así, humanos, ya venían transmitiéndose de generación en generación hasta llegar a José y a María y su nacimiento en Belén. ¿Has leído la Biblia completa? Si no lo has hecho, hay un desafío detrás de esto. El Hijo es el centro. Así que siendo así,
cuando nos acercamos a los pasajes del Antiguo Testamento, si ya los logré convencer de darles importancia. No debemos buscar en ellos ejemplos morales de personas que hicieron cosas buenas, e hicieron cosas malas, y debemos de alguna manera seguir o no seguir sus ejemplos. No debemos buscar simples enseñanzas para la vida, para tener una vida mejor, para poder disfrutar más de este mundo. Debemos ir mucho más allá de los ejemplos morales. Debemos ir mucho más allá de las cargas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento en todas las expresiones de la ley de Dios. Tenemos que ir mucho más allá y recordar que en medio de todo eso, el actor principal, el centro de la revelación es el Hijo, es Jesucristo. No quiere decir esto que no haya enseñanzas morales. No quiere decir esto que no haya principios en Proverbios que debemos aplicar a nuestra vida para tener una vida más buena. No está mal reconocer esa verdad, pero en medio de eso es Jesucristo el centro del mensaje. El versículo 2 también nos dice que Él no es solamente el centro de la revelación especial, sino que también Él es el centro de la revelación general, de la revelación natural. Dice en el versículo 2, Él nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Heredero de todo. Los hijos son los que heredan, ¿verdad? Todos tenemos eso. Claro, normalmente cuando el padre o lo que el padre ha designado y que le pertenece a él, el padre no puede heredar algo que a él no le pertenece, se lo hereda a su hijo en las proporciones que él quiera. Y Jesús, siendo el hijo único del Padre que es dueño de todo el universo, es heredero de todo el universo. Él es heredero de todas las cosas. Todo lo que le pertenecía al Padre o le pertenece al Padre ha sido heredado al Hijo. Todas las cosas son para Él. ¿Y quién es este Él? Es aquel por quien hizo el universo. Por medio de aquel que lo creó todo, ahora Él es el heredero de todo. Dios hizo el universo por su Hijo. Esta idea la digo y es difícil de comprender, es difícil de captar todas las implicaciones que tiene decir que el Padre creó el universo por el Hijo, o en el Hijo, o por medio del Hijo. Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el centro del universo? No es usted, no soy yo. Está claro quién es el centro del universo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el centro del universo. Juan también nos recuerda en el capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto habla de la deidad del Hijo. Habla del hecho de que Él estuvo presente desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Habla de su majestad, de su dignidad. Es algo muy profundo. Y cuando dice que el universo fue creado por Él, no está hablando solamente de las cosas. Nosotros cuando pensamos en el universo, pensamos en cosas, ¿verdad? Todo lo que existe, lo que podemos ver, lo que hay, y tal vez cosas que no podemos ver porque están más allá, pero pensamos en cosas. La palabra universo, o que es traducida como universo en el original, implica no solamente lo que existe, sino también el progreso de las edades, el progreso de la historia. Entonces, no solamente lo que existe en materia, sino también lo que existe en el tiempo. Él es aquel por quien todo fue creado. Todo existe en Él. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que sucederá, todo descansa en Él. No sin razón, su entrada al mundo marca la historia de la humanidad. Y hoy están tratando de quitarlo, ¿verdad? Pero todavía tradicionalmente se dice, estamos en el año 2018 después de Cristo. Él marcó la historia de la humanidad, inevitablemente. Cristo es el centro del universo y de la historia. Y la pregunta que podemos hacernos ¿es Cristo el centro
de mi universo y de mi historia. Lo entiendo así, como el centro de mi universo, entre comillas, ese mi universo, que ya vimos que todo le pertenece a Él. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cada etapa de nuestra vida se trata de Cristo. El progreso de nuestra historia particular se trata de Cristo. Padres, ¿les enseñan a sus hijos a ver a Cristo como el centro de sus vidas? ¿O les enseñan que ellos son el centro? Tendemos a idolatrar a nuestros hijos. Yo no era consciente de esto hasta hace un año. En el transcurso de este año me he dado cuenta de que hay una tendencia natural, y tal vez posiblemente sea solo con el primero, yo no sé si va a pasar con el segundo también, pero hay una tendencia a colocarlos en el centro, que todo gire alrededor de ese pequeño, como si él fuese el centro del universo, alimentándole la idea que ya de por sí trae, por su naturaleza, trae la idea de que él es el centro, y nosotros se la alimentamos. Padre, nuestra oración debería ser que en casa nada gire en torno a nuestro hijo, que en casa todo gire en torno a tu hijo. Esa debe ser nuestra oración para con Dios, que todo en casa gire en torno a su hijo. Y todas las etapas de nuestra historia, jóvenes, cómo escogen su profesión, cómo escogen su carrera, su trabajo, el lugar donde van a vivir, su novia, su esposa. ¿Están conscientes de que todo eso en su vida también debe ser para Cristo? ¿Que Él debe ser el centro de cada una de esas decisiones? Si se olvidan de Cristo y lo sacan de la ecuación, sus vidas van a perder sentido. Porque este mundo no funciona si nosotros nos colocamos en el centro. El único que tiene ese derecho y que hace funcionar el mundo es Cristo. La majestad de Cristo debe guiarnos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Donde sea que estemos, lo que sea que hagamos, lo que sea que digamos, cada palabra, cada acción, cada pensamiento, todo debe centrarse en el Hijo. Que en nuestra vida todo sea de Él, por Él y para Él. Ahora, esta dignidad no le pertenece a ningún ser humano, no le pertenece a ninguna criatura. Esa dignidad solo le puede pertenecer a la persona de Cristo, porque Él es Dios mismo. El versículo 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Muchos utilizan la metáfora del sol y el resplandor del sol, como si eso, como un paralelo a Dios y Cristo siendo el resplandor de su gloria. Y hay algunas aplicaciones que podemos sacar de ahí que podrían ser válidas. No me voy a detener demasiado, pero podríamos decir que el sol no existe sin su resplandor, ni el resplandor del sol sin el sol, al punto que son casi una misma cosa, ¿verdad? Pero el resplandor y el sol no son lo mismo. De la misma manera que el Padre y el Hijo no son exactamente la misma persona, pero sí comparten la misma naturaleza, del modo que decimos que el Hijo es Dios, al igual que el Padre es Dios. Esa ha sido la manera de interpretar este pasaje tradicionalmente. Sin embargo, quiero que recordemos para quién fue escrito. Esto estaba dirigido a hebreos, a personas que conocían y estaban muy familiarizadas con el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial, el sistema del templo. Todo eso estaba en sus mentes, bien grabado. De tal modo que quizá en sus cabezas lo primero que venía a su mente al escuchar que Él es el resplandor de su gloria es el arca, donde ellos pudieron contemplar el resplandor de la gloria de Dios. Y sabían que el arca lo que representaba era la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Entonces es muy probable que los lectores de esta carta entendieran que se estaba refiriendo a la presencia misma de Dios. Es decir, este Hijo es Dios. Este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios que vimos en el tabernáculo, el resplandor de la gloria de Dios que vimos en el monte, en el templo. Ese mismo es Dios. Jesús es Dios con
nosotros. Su habitación, su morada. Juan lo pone así, que Él hizo morada, habitó entre nosotros. Y esa gloria que Él refleja o esa gloria que Él manifiesta es todo el peso del carácter de Dios mismo manifestado en la persona del Hijo. Por eso Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es todo el peso de su poder, de su sabiduría, de su bondad. Todas las perfecciones de Dios están manifestadas en el Hijo, en Jesús. No es un ser humano común y corriente. Él también es la imagen de su sustancia, o de su naturaleza, o de su ser. De nuevo, la interpretación tradicional es la del sello, ¿verdad? Que decir que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, es decir, que Él es como un sello que replica de manera exacta lo que está en el sello, ¿verdad? Si Dios es el sello y pone lo que queda grabado, es igual, es idéntico al sello. Esa es la idea tradicional o la forma tradicional de entenderlo. Yo quisiera proponer algo un poco más osado tal vez, de nuevo, partiendo del hecho de que esto fue escrito para hebreos que conocían el sistema sacrificial, y el único pasaje que encontré donde habla sobre un sello en el sistema sacrificial se encuentra en Éxodo capítulo 28 a partir del versículo 36. Es como una impresión, un grabado, una huella. Y lo que dice Éxodo es, aquí está hablando con Moisés de cómo debe ser la vestimenta de Aarón, el sacerdote. Y recordemos que Aarón era quien llevaba el sacrificio por su pueblo. Él tenía que hacer sacrificio por sí mismo y sacrificio por el pueblo como sumo sacerdote para el perdón de sus pecados. Y dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello. Y viene lo que graba es el nombre de Dios, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, sobre la diadema, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptadas delante del Señor. Notan el paralelo con la persona de Cristo y su tarea como sacerdote. Y de hecho, el autor de Hebreos prosigue a esa parte. Pero el punto es que en el nombre de Dios escrito en la lámina, el nombre siempre se equipara al carácter, a la persona, ¿verdad? Tiene un peso mayor que nosotros cuando usamos nombres. Nosotros ya no pensamos en esos términos. Pero bíblicamente un nombre es la expresión de la persona. Manifiesta su carácter, manifiesta quién Él es, y se les da nombre con base incluso en las circunstancias en las que nacieron y las emociones que produjeron. Dios, cuando se da a conocer con su nombre, Él está dando a conocer su carácter. Él está dando a conocer su perfección, su santidad. Y Cristo es como ese sello, ese reflejo, ese grabado de su carácter, de su persona, de su naturaleza. El que me ha visto a mí, una vez más, ha visto al Padre. El error común es pensar que podemos conocer al Padre sin el Hijo, sacarlo de la ecuación. Eso ocurre en muchas manifestaciones religiosas en las que se dice que creen en la Biblia, y con mucha más razón en aquellas que no creen en la palabra de Dios. Sin embargo, no es posible sacar a Cristo de la ecuación. Pero cuando pensamos en Cristo, hermanos, no es un mero ejemplo de moralidad o una persona que se sacrificó por una causa de justicia social y derramó su sangre por los indefensos o por los vulnerables. No es ese Cristo. No es el Cristo que fue un profeta especial, un maestro iluminado, sentado junto a Buda y Mahoma. No es ese Cristo.
No es el complemento a mis obras, aquel que abrió la puerta para que yo, por medio de mi esfuerzo, de alguna manera pueda obtener mi salvación, sumándole a Él mis méritos o los méritos de otros santos. No es ese Cristo. Él es Dios. Él es el único que puede salvar en sí mismo. Nadie viene al Padre sino por Él. Cuando Él entregó su vida en la cruz, no dijo, continuará. Él no dijo, ahora ustedes hagan lo demás. Él no dijo, mi obra está incompleta, añádanle. Sus palabras fueron claras, concisas e imposibles de malinterpretar. Consumado es. Aquí no hay nada que agregar. Aquí no hay nada que restar. Él es el único que nos puede acercar a Dios. En el versículo 3 toca también otro punto. Él no solamente creó todo, sino que lo sostiene todo. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y hermanos, este sostener de Cristo no es simplemente ahí, asegurarse de que no se caiga, ¿verdad? Está ahí quieto, sosteniendo. No ese es el sentido. La palabra en el original nos da un poquito de luz. Es más allá de simplemente sostener. Él sostiene y lleva. Es este movimiento de pasar, de avanzar, de hacer progresar hacia sus propósitos. Él no solamente es creador y heredero, sino que todo lo sostiene, lo ejecuta, lo lleva a cabo por la palabra de su poder o por su palabra poderosa. Él habla y así sucede. Él manda y el mundo obedece. Es su mundo. Él lo gobierna. Él lo sostiene. Él es Dios. Vemos a nuestro alrededor y podemos decir, este mundo parece estar en caos, parece ingobernable. Pareciera que nadie estuviera en control. Nos perturban las malas noticias y nos vemos tentados a pensar que todo se ha descarriado. Sin embargo, recordemos esta gran verdad. Jesús sostiene el mundo según sus propósitos. Y Él sabe lo que está haciendo. El clima político en nuestro país, al parecer, el aparente avance de las tinieblas en nuestro mundo, en ideologías anti-Dios, eso no está ocurriendo por accidente. Dios no está en su trono diciendo, ups, no pensé en eso, se me salió de la mano. Eso no ocurre. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Él está llevando todo según sus propósitos. Ahora aterricemos esto un poquito más. En su vida, usted, su historia, Jesús está llevando todo según sus propósitos. Nada está ocurriendo por accidente. Nada debería ser poner en nuestra cabeza la idea de que Jesús nos abandonó, se olvidó de nosotros, o en este caso, en este momento específico, seguro estaba muy ocupado con otras cosas, no puso atención a lo que me estaba pasando aquí. Eso no cabe en la mente del cristiano. En tu vida personal, cualquier enfermedad, cualquier pérdida, cualquier dificultad, cualquier accidente, aun cuando pareciera que viene tormenta tras tormenta, que no parece que hallamos un solaz, no logramos hallar un momento de descanso, un respiro, Cristo está en control. Que sea Él nuestro descanso, que sea Él mismo nuestro respiro. Saber que Él está en control debe dar consuelo, aun en medio de las tormentas. No quiere decir que vayan a desaparecer. Tenemos incontables cristianos en la historia que dan testimonio y darán testimonio de que vamos a sufrir en este mundo.
Hemos sufrido y vamos a sufrir. Habrá problemas, habrá dificultades, habrá aparente caos, habrá aparente descontrol. Pero que no nos engañen las circunstancias. La verdad es otra. Jesús es quien lleva todo por la palabra de su poder. Todo. Incluso nuestra propia maldad, Él la puede encaminar según sus propósitos. No nos quita a nosotros responsabilidad. No nos quita a nosotros culpa. Pero aún aquellas cosas que sabemos que hemos hecho contrarias a nuestro Dios, aún eso es parte de la historia que Él está llevando en su propósito soberano, y sabremos en algún momento qué era lo que tenía planeado con todo esto. De nuevo, hermanos, no somos víctimas de nuestro pecado. No somos víctimas de nuestra maldad. Nosotros somos responsables y somos culpables. Pero así como en el caso de José y sus hermanos, José fue capaz de decir algo, una verdad increíble y difícil de asimilar, pero que es una verdad manifestada en toda la Escritura. Ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo planeó para bien. Nuestra versión tiende a traducir lo encaminó, como si Él tuvo que resolver en el camino. No. Él lo planeó para bien, para sus propósitos, para su gloria. No existen accidentes en la vida del creyente. El Hijo ha estado en medio de cada tormenta. Él ha contado cada lágrima. Y Él enjugará cada lágrima. No pensemos ni por un momento que estamos solos, porque ese mismo Jesús que controla todo, que lo creó todo, que lo lleva todo según sus propósitos, Él ya venció la dificultad más grande que teníamos, y el problema más aterrador, la tormenta más fuerte, lo más difícil e imposible de vencer, nuestro peor enemigo, Él ya lo venció. ¿Qué termina diciendo el versículo 3? Habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar una y otra vez al santuario y ofrecer un sacrificio tras otro, pidiendo perdón de pecado suyo y del pecado de su pueblo. Cristo, el mejor y verdadero sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Hizo la obra completa. Él fue el sacerdote y fue el sacrificio. Se proveyó a sí mismo por nuestros pecados. Como la revelación se daba de varias formas y varias veces porque estaba incompleta, también los sacrificios ocurrían varias veces porque eran imperfectos. Pero así como la revelación se completa y se perfecciona en Cristo, así también la obra de redención, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esos pecados que nos atormentan, esos pecados que han marcado nuestra historia y de los cuales a veces cuesta avanzar, Cristo pagó por ellos en la cruz. Estaban ahí. Pecados pasados, presentes y futuros estaban ahí. Creemos esto. Sabemos que esto es verdad. Y ahora, después de haber ofrecido su sacrificio perfecto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No literalmente, porque Dios no tiene diestra. No es físicamente. Se refiere a su dignidad de nuevo, su lugar de honor, su posición como el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y lo dijo así antes de irse. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Ese Jesús que creó el universo, ese Jesús que sostiene nuestra historia y la historia del universo, ese Jesús que obró redención perfecta por nosotros, está sentado hoy en el trono con toda autoridad, gobernando sobre todas las cosas. Él es el centro del universo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey absoluto. El significado de tu vida, el significado de mi vida, no soy yo, no son mis problemas, es Él, es su dignidad, su majestad. Él es la razón de nuestra existencia. Fuimos creados por medio de Él y para Él. Él es el camino, la verdad y la vida. La única forma de conocer la verdad realmente y la única forma de tener una relación correcta con Dios es por medio de Jesús. No es posible quitarlo de la ecuación sin perderlo todo en el proceso. Jesús es Dios. Filipenses 2, versículos 5 al 11, nos recuerda cómo va a terminar la historia de la humanidad. Después de que Jesús hizo todo lo que hizo, después de humillarse y sufrir hasta la muerte, dice Pablo en Filipenses, por todo eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por su gracia, Él nos ha concedido a nosotros doblar rodilla y confesar su nombre hoy. Por gracia, abrazados por su misericordia, agradecidos por su salvación, por su bondad. Los que no creen doblarán su rodilla también y confesarán su señorío y confesarán su nombre, pero por las malas. Demos gracias a Dios porque en su gracia Él nos ha rescatado como un pueblo para Él, y porque en medio del sufrimiento y en medio del dolor y en medio de las pruebas, sabemos que Jesús es Dios y que Él está en control de todo, absolutamente todo. De modo que hoy podemos doblar nuestra rodilla ante Él y confesar: Jesucristo es mi Señor, para gloria del Padre. Oremos. Dios, no podríamos acercarnos a ti si no fuera por la obra de Cristo Jesús. No podríamos jamás ni siquiera soñar con el privilegio de poder entrar esto que estamos haciendo en este momento, entrar ante tu presencia con nuestras oraciones y saber que tú nos estás escuchando, que nos recibes. Estos sacrificios sucios, inmundos, que en nuestro intento patético tratamos de darte, tú los recibes, los aceptas, gracias a la obra de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, porque Él los purifica. Gracias, oh Dios, por darnos ese privilegio tan por encima de lo que nosotros jamás podríamos merecer. Danos esa humildad y esa conciencia para que quitemos de nuestro corazón nuestra propia vida, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros anhelos, como si el mundo girara alrededor de nosotros, y podamos colocarle a Él en el centro. Porque Él nos creó, porque Él nos sostiene, porque Él nos redimió. Nadie más merece estar en el trono. Nadie más es digno de recibir toda honra y toda gloria. Ante ese nombre que es sobre todo nombre, queremos inclinar nuestros corazones y nuestras vidas todos los días. Hoy, que es tu día, puede ser más fácil pensar en tu Hijo, contemplar su gloria. Danos esa sed
ese anhelo, esa pasión, todos los días de la semana, cuando salimos a trabajar, a los estudios, cuando hacemos las tareas del hogar, en la crianza de nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros familiares, vecinos, amigos, en medio de las dificultades propias y de los demás, en medio del caos aparente en nuestro país y en el mundo, en medio de todas las tormentas que parecen nunca acabar, tú estás en tu trono. Señor Jesús, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Queremos vivir para ti. Danos esa gracia. Amén. Amén.